La rebelión Boxer fue la primera guerra importante que surgió en el nuevo siglo. Las hostilidades que se habían venido dando durante décadas enteras explotaron cuando China declaró la guerra contra las potencias extranjeras de Francia, Rusia, Inglaterra, Japón, Austria, Italia, Alemania y los Estados Unidos. El inicio del siglo XX encontró al imperio chino de 2000 años de antigüedad en pleno declive. Las potencias extranjeras descendieron como buitres sobre los restos de la dinastía Manchú. El pueblo chino, alguna vez poderoso, se irritaba al ver sus tierras y protectorados tomados por extranjeros. Hong Kong y Burma fueron tomados en manos de Inglaterra, Corea de Japón y Vietnam de Francia. Mientras la estructura del poder dentro de la corte manchú luchaba por mantener su tenue control dentro de China, la invasión extranjera intensificaba los conflictos políticos internos. Lo que había sido una antigua sociedad cerrada estaba siendo amenazada por la corrupción del progreso y la influencia del exterior. Estos chinos desconfiaron de los extranjeros y tuvieron un gran influjo de los misioneros cristianos, quienes convirtieron a un gran número de pobladores a una religión extraña. Una campaña de terror había sido iniciada el año anterior, cuando una organización secreta llamada los Boxers empezaron a matar misioneros cristianos y a sus conversos en las provincias del norte de China. Los Boxers eran una sociedad clandestina que había existido desde el principio del siglo XVIII. El grupo seguía una mezcla de ideas budistas, taoístas y confucianas, y se oponía rabiosamente a cualquier cambio en la cultura antigua. Los miembros practicaban una forma de boxeo de sombras y creían que los seguidores del culto eran invulnerables. En mayo de 1900, los Boxers mataron a 4 ingenieros ferroviarios franceses y belgas. A esto siguió el asesinato del canciller japonés en Pekín. Las potencias extranjeras respondieron enviando barcos y tropas a China. La corte imperial inicialmente había condenado la violencia de los Boxers y había mandado tropas gubernamentales para acallar el levantamiento. Pero la emperatriz viuda Zhu Xi, que se encontraba al poder, fue convencida de la causa Boxer como resultado de los ataques extranjeros a las fortalezas chinas y el rumor de que estas potencias querían devolver el poder a su depuesto sobrino. El 20 de junio, los Boxer invadieron Pekín blandiendo lanzas que llevaban en la punta las cabezas de los misioneros asesinados. Sitiaron las legiones extranjeras, en donde casi 1000 extranjeros y 2000 cristianos chinos se habían refugiado. El 4 de agosto, una fuerza internacional de 20.000 hombres se dirigía a Pekín para rescatar a las legaciones sitiadas. A pesar de que se estimaba que las tropas Boxer en Pekín eran más de 360.000, la fuerza internacional atravesó sus líneas después de 2 semanas de ardua lucha. Las legaciones fueron rescatadas 54 días después de haber comenzado el sitio. La corte imperial dejó Pekín y los Boxers fueron forzados a rendirse. La rebelión Boxer reveló al pueblo la debilidad básica y la ineptitud de la dinastía Manchú. Abrió las compuertas del nacionalismo chino moderno que 12 años después dejaría a esta dinastía en la historia. La guerra modificó la estructura interna de poder en China e incrementó el resentimiento hacia los extranjeros. Esto abrió el espacio para el advenimiento de Mao Zedong y la Revolución Comunista China.